bueno, trataré de darles en este tiempo los conceptos y los preceptos que tenemos nosotros los geriatras en cuanto a dilemas bioéticos. Créanme que estuve consultando muchísimas fuentes. Al final voy a pasarles rápido lo que es la bibliografía, pero de verdad este trabajo me llevó bastante tiempo, porque tuve que escoger entre varias situaciones cuáles son los dilemas más frecuentes en el área de geriatría. Y bueno, voy a hacer un poquito más interactiva la presentación. Lástima que no puedo tener algo para estar con ustedes aquí abajo, pero bueno, desde aquí trataré de exponerles de esta manera muy sencilla lo que es los dilemas en geriatría. Pero antes vamos a hacer un recuento. Digo, ya tuvimos la excelente ponencia de mi asesor y creo que voy a recalcarle algunos conceptos para que quede claro qué es la bioética, qué es un dilema. Y para empezar, bueno, tendremos que ver qué es un dilema. Un dilema es una elección entre dos alternativas y que plantean problemas éticos. La imagen hace alusión al cerebro moral. Y pues todos los días yo creo que como médicos y también como personal que está allegado, que está en contacto con pacientes, creo que todos los días desde que nos levantamos ya nos planteamos un dilema, no bioético, pero sí, ¿qué ropa me voy a poner hoy? Casi sobre todo las doctoras, las damitas, cómo me voy a peinar, qué tipo de accesorios, el color de uñas. Creo que todos los días el levantarse es un dilema. Desde me levanto o no me levanto ya es un dilema para nosotros. No entrando en bioética todavía, pero bueno. Los profesionales de medicina se enfrentan a dilemas casi todos los días, pero muchos dilemas que se experimentan con frecuencia implican confidencialidad, derechos del paciente y aspectos del fallecimiento y de la muerte. Empezamos a aterrizar ya en cuestiones de adulto mayor, empezamos a aterrizar ya en cuestiones de un paciente que por el mismo rubro de edad que ya está dentro de la clasificación de adulto mayor, ya presenta ciertos dilemas también, Entonces, desde las cuestiones personales y todo esto. Pero bueno, el médico debe usar guías éticas y legales para tomar decisiones sobre las acciones morales cuando presta asistencia en estas y otras situaciones. Tenemos ciertas guías, tenemos ciertas bases, tenemos ciertos protocolos ya establecidos, pero a veces caemos en un dilema si lo aplicamos de manera puntual o no. Por ahí leí en alguna ocasión que un protocolo es una sugerencia, una recomendación para llevar a cabo algún tratamiento, alguna cuestión de diagnóstico, pero que muchas veces nosotros tenemos que modificar de acuerdo al paciente. Ya lo decíamos desde la facultad, yo con los alumnos en formación les comento. Recuerden que ustedes van a ver enfermos, no enfermedades. Y en el área geriátrica es todavía más difícil. ¿Por qué? Yo les pongo los ejemplos a veces que tenemos pacientes en la consulta o en el hospital. Un paciente de 85 años que me refiere a un dolor a nivel de epigastrio, él lo refiere como con hambre, inclusive que después, a lo mejor es porque tengo un poquito de hambre. Resulta que le tomo un electro y estaba infartándose. Y el único dato que refirió fue ese dolor epigástrico. Los pacientes geriátricos son totalmente atípicos, y aquí hay pediatras que también me van a dar la razón en algunas situaciones. Pues mi paciente puede estar con una situación de una neumonía basal bilateral fulminante y no me presenta fiebre, me presenta hipotermia, 35 grados. Y cuando tomo la placa de rayos X y lo ausculto y escucho esos campos pulmonares, prácticamente está lleno de secreciones y no da un dato como tal fiable. Entonces, sobre todo el área geriátrica también es un dilema porque son cuestiones no habituales en el paciente, ¿sí? La deliberación o reflexión compartida es el instrumento que ayuda a encontrar soluciones cuando surgen conflictos éticos. Tenemos que deliberar, tenemos que discernir, tenemos que encontrar esa situación de confrontar y de llegar a un acuerdo común. Porque nosotros como médicos, antes decíamos en la universidad, el médico tenía la misión de salvar al paciente de la enfermedad y defenderla de la muerte. Y ahora como médicos tenemos que defender al paciente y nos tenemos que defender del paciente, porque las demandas hacia el rubro médico están en la orden del día. Ahora ya el paciente llega, y a mí me pasa que llegan los familiares, llega el paciente y de verdad con el celular en la mano: mire doctor, yo vengo a verlo porque yo ya sé que tengo, pero pues como no soy médico, no sé qué tratamiento me voy a tomar, pero yo ya sé que tengo depresión, soy diabético, cosas así, ya se autodiagnostican ellos. Y recuerden que en México tenemos mucha competencia en los médicos. Para empezar, Lolita Ayala, Información que Cura, el COMAT de Journals, et al. Colaboradores, ¿sí? Y las cuestiones, yo apenas en alguna situación con mis hijos en el centro, en la noche de museos, en la tarde de museos, pasé por un lugar y me llamó la atención.
un letrerito que había en una puertita de una vecindad en el centro de la ciudad. Consulta espiritual, arreglo chakras, curo el empacho y no sé qué tanto más, 200 pesos. Y hay médicos que cobran la consulta en 30 pesos. Creo que me equivoqué de profesión entonces. Hubiese sido adivino, mago, curandero, no sé. A veces ganan más esas personas haciendo un trabajito de una amarre que una consulta de especialidad, y se lo digo por experiencia. Entonces, estamos en dilema nosotros todos los días, tratando a veces de luchar contra la idiosincrasia de la gente, porque a veces le crees más a la vecina que al médico tratante. Digo que mi más encarnizado competidor precisamente es el comadre Yunas. Le hace más caso a la vecina, al vecino. ¿Por qué no ha tomado el medicamento? No, es que mi comadrita me dijo que su mamá por la insulina quedó ciega, doctor. Y yo no quiero que mi mamá quede ciega, no. El problema no fue la insulina, el problema fue que ya llegó a las complicaciones propias de la diabetes. Y ya llegó a la insulina, pues porque ya no hay otra cosa que ofrecer. Entre otros dilemas, ¿no? Creo que son muchos. Me puedo llevar 3 horas hablándole de eso y creo. Pero bueno, esta diapositiva me gustó mucho. ¿Por qué? Porque engloba parte de los conceptos que vamos a manejar durante toda la mañana. Bioética como tal se divide en bioética general, bioética especial. Y tenemos el rubro de ética médica y los principios. Ya sabemos que son de autonomía, beneficencia, no maleficencia y de justicia. Hablar de todos esos conceptos, lo repito, es llevarnos bastante tiempo. Conocerlos, aproximarnos a ellos también. Tenemos que tener cierta base en cuanto a conocimientos, primero para poder entenderlos y después para poder desarrollarlos de manera adecuada. Si yo como médico no tengo principios éticos en mi vida, difícilmente los voy a poder aplicar con un paciente. Lo que comentaba por aquí hace ratito, lo que nos comentaba el secretario de Salud, ¿no? Yo tengo mucho la situación de una recomendación de un buen maestro geriatra que me decía, antes de ser buen médico, primero tienes que ser muy buena persona, ¿sí? Y perdemos esa parte de humanización. Yo cuando voy al hospital y cuando voy con los médicos de formación con mis alumnos, les comento, no te dirijas al paciente como el paciente de la cama 405 que tiene neumonía, no. Tiene nombre, tiene apellido. Y muy diferente que lleguemos con él y le preguntemos buenos días, o José, ¿cómo se siente hoy? ¿Se siente mejor? A que lleguemos, ok, ya le puse sus indicaciones, lo vamos al rato. Para mí es la parte de humanización, porque yo trato con adultos mayores todos los días. Y eso les cambia el contexto de manera puntual. A veces, y ustedes lo van a entender también, el paciente ya solamente con ver a su médico de cabecera de confianza, ya lleva el 80% de tratamiento ya cumplido. A veces solo con vernos se siente más tranquilo. A veces solamente va a platicar, digo, en mi consultorio me pasa, llega el paciente, me hace la cita, luego angustiado, y resulta que lo que quería era platicarme que encontraron a su sobrina que andaba perdida, o que su nieto de Nueva York le habló, o que su hijo ya se reconcilió con su nuera y ya están otra vez viviendo juntos. A veces le hago más de psicólogo y de consultorio sentimental del doctor Martínez, casi. Doctor, écheme una manita, por favor. De verdad, a veces solamente es escuchar al paciente, y sobre todo mi área, que es la geriatría, es muy frecuente. De 10 consultas que doy a la semana, 7, 8 son platicar con el paciente. Y 2, a lo mejor llevan un tratamiento médico, y a lo mejor alguno nada más con estar ahí conmigo salió muy tranquilo. Pero esto representa dilemas y situaciones de discernir. Dilemas éticos como tal se presentan cuando se plantea una situación posible o real, conflictiva o a nivel moral, por la confrontación entre valores y se requiere de una solución forzada. Generalmente se confrontan valores divergentes entre el médico, el personal de salud, la institución y el paciente o su familia. Y aquí ya empezamos a entrar en problemas. Paciente masculino, 90 años, pluripatológico, cardiópata, nefrópata, homeópata y todos los ópatas que le puedan agregar. Pero los familiares están ya con la primera situación. ¿Quién se va a hacer cargo de mi papá si lo vamos a hospitalizar? Yo no puedo, yo trabajo. Yo tengo que ir a un viaje, yo ya pagué mis vacaciones en Las Vegas y no puedo cancelar el paquete porque me salen 50,000 pesos. Pero el hermano menor no se casó, se acaba de divorciar, no tiene hijos, pues que él lo cuide y que él se vaya toda la semana al hospital. ¿Alguien ha escuchado la terminología de síndrome de burnout? Del quemado. A veces es el cuidador primario que resulta ser casi siempre un familiar. Es el que está más afectado que el propio paciente. Y esa afectación del cuidador incide de manera importante hacia el paciente. Y si el paciente estaba medio estable, el burnout lo va a terminar de complicar, siendo que el cuidador es el que está más enfermo a veces que el propio paciente. También van implícitos algunos rubros como la dependencia del paciente. Tengo un caso de una persona, se lo platico rápido, 85 años, cardiópata, nefrópata, diabética,
con trastornos de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, con pérdida de visión desde hace 10 años, perdió la extremidad pélvica izquierda a consecuencia de la diabetes, vive sola, se maneja en silla de ruedas, ella se cocina, ella se lava, ella se plancha, hace todas. Es más, cuando voy a verla me invita de comer y guisa muy rico y es ciega. Tiene 5 años viviendo así, tiene 10 hijos, pero nadie la ve. Eso sí le mandan dinero de vez en cuando, pero ese es un dilema. Imagínense esa persona cuánta dependencia tiene o cuánta independencia tiene. Y ella hace solita sus cosas, tiene bien medidos los pasos a la cocina, al baño, a la estufa, todo lo tiene bien ubicado. Imagínense que fuera un familiar de ustedes. ¿En qué dilema se encontrarían, no? Pero bueno, hablamos de los conflictos aumentan cuando aumentan las expectativas de vida de la sociedad, y quedamos que en México actualmente la expectativa o la esperanza de vida es de 74.5 años, más o menos, por ahí el dato, ¿sí? Pero bueno, ¿qué ha pasado? Hace 50 años nos moríamos de enfermedades infecciosas, ahora no. Ahora nos estamos muriendo de complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas. Y de hecho está repuntando en el área de geriatría la muerte por neumonía. García Márquez murió por neumonía. Este cuate que vino apenas a Puebla a hacer un reportaje el 5 de mayo, se me fue el nombre ahorita. Me voy a acordar. Casi todas las personalidades que últimamente han muerto han fallecido y son de la tercera edad, han fallecido por neumonía. Está repuntando como primera causa de muerte y está desbancando del ranking a todas las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, al aumentar la expectativa de vida, cambian los orígenes o las situaciones que condicionan la muerte. Se incorpora la alta complejidad a la medicina. Yo por ahí decía, y espero no herir susceptibilidades, aquí debe de haber médicos o especialistas, pero alguno de mis maestros de la facultad decía, cada vez nos estamos convirtiendo en burros sabios. Y les voy a explicar por qué. Cada vez sabemos más y más y más de cada vez menos y menos cosas. Al rato va a haber un subespecialista en la nefrona derecha del riñón izquierdo. De verdad, vamos a llegar a ese nivel de especialización, pero estamos perdiendo cosas básicas. Yo a veces con los alumnos pregunto, ok, ¿quién se sabe el juramento de Hipócrates? La primera línea. Y saben que lo escribió Hipócrates porque está ahí una placa en la universidad pegada en la entrada, pero algunos ni siquiera lo conocen. Estamos cayendo en dilemas, hay mucho avance en la medicina, pero estamos perdiendo la parte humana, estamos perdiendo la parte de contacto hacia el paciente. ¿Qué hacen en Estados Unidos? El médico mexicano, quiero decirles que es reconocido a nivel mundial porque somos clínicos 100%. El médico norteamericano, por ponerse un ejemplo, espero que aquí no haya algún colega del otro lado de la frontera, porque me va a aventar el zapato seguramente. Resulta que el médico norteamericano, o la medicina en otros lugares, primero te hacen una serie de estudios de todo a todo, luego tienen los resultados y te empiezan a decir, ok, su tomografía salió bien, entonces el dolor de cabeza no es por cuestiones cerebrales. O lo hacen al revés, primero se basan en el laboratorio y gabinete y después hacen una conclusión y después te revisan. Entonces los médicos mexicanos somos muy reconocidos, somos de hecho muy cotizados en el extranjero porque somos 100% clínicos. La base de nosotros es la clínica como tal. Tenemos el respaldo de un estudio de laboratorio para, en todo caso, reafirmar el diagnóstico o desecharlo, porque yo lo que hago es por eliminación. A ver, no me cumple esos criterios, ya lo revisé, no está este dato del laboratorio, no es lo que yo pensaba, voy con otra situación. Entonces, tenemos situaciones de discernir y tenemos alta especialidad en medicina en cuanto a aparatos, en cuanto a tecnología, pero estamos perdiendo la parte humana. La existencia de un soporte vital como un recurso terapéutico habitual. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no? El adulto mayor sufre de muerte cerebral, está conectado a un ventilador, lo mantienen artificialmente durante 5 años conectado. Primera, ¿quién va a pagar toda esa manutención de 5 años en una terapia intensiva? 2, ¿habrá alguna esperanza de que ese paciente regrese a su vida habitual? Darle calidad de vida, muerte asistida, lo que comentaba el doctor. Entonces creo que hay muchas situaciones que entran en dilema, ¿sí? Pero bueno, obviamente cuando es un familiar cercano, cuando es padre o madre, hacemos lo imposible porque esté con nosotros. El problema, y lo decía el doctor, es que a veces decidimos por él. Y a lo mejor lo que él quiere es ya morir. ¿Sabes qué? No es calidad de vida para mí, ya es imposible vivir una situación crítica, yo quiero morir. El que no lo deja son los familiares. Y a veces quien está preparado para morir realmente es el paciente. Quien no está preparado para que él se vaya es el familiar.
No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de hablar o de tratar a algún menor de edad que tiene un diagnóstico siniestro ya, con problemas de cáncer. ¿Qué te dice un niño acerca de cuando le preguntas, ¿sabes que vas a morir? Él está bien tranquilo. Doctora. Ya estaba preparado, inclusive él se preparó. Usted le pregunta a un niño que va a morir, ¿qué idea tiene de la muerte? Voy a estar tranquilo, voy a descansar, si tiene alguna religión de base, pues voy a estar con Dios, voy a estar más tranquilo, mis familiares también van a descansar. Ellos están preparados. Me meto un poquito a otro tema. No le tenemos miedo a la muerte, sabemos que un día vamos a morir. A lo que le tenemos miedo es a la forma en la que vamos a morir. Yo me pongo a hacer una encuesta ahorita rápida y le pregunto a cada uno de ustedes de qué forma quieren morir. La mayoría me va a decir dormido, que no sienta yo dolor, algo rápido, un accidente, y me salgo yo por el parabrisas y termino yo a 20 metros decapitado, no sé. A lo mejor no tan severo, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es una muerte rápida, una muerte sin dolor. Si yo le pregunto a alguien, o si yo comento, bueno, ¿te gustaría morir por una complicación diabética, hipertensiva o algo? Pues claro que no. Una complicación oncológica creo que es lo que menos queremos hacer. Entonces, no estamos preparados para morir, sabemos que vamos a morir. Lo que no tenemos la preparación es cómo vamos a morir, que es lo que no sabemos realmente. Pero bueno, me voy a meter en otro tema y creo que no es el caso. Incrementa el número de personas con alteraciones importantes en el estado cognitivo. De cada 10 pacientes que yo veo después de los 65 años, 5 ya tienen algún trastorno ya de tipo cognitivo, ya representan alguna situación de Alzheimer, depresión, demencia, pseudodemencia, etc. ¿Sí? Entonces, también tenemos que ver, antes que nada, antes de empezar a entrar en un dilema, qué afectación o qué conciencia trae ese paciente. Si ya no tiene conciencia, tenemos que interceder y entonces interactuar con la familia, porque él ya no va a ser capaz de decidir por sí mismo, o ya no está en la realidad de decidir por sí mismo. Eso es lo que tenemos primero que evaluar. Principios éticos fundamentales. Los principios éticos son las normas básicas que deben guiar la práctica profesional de las ciencias biomédicas, de situaciones de conflictos de valores. Aquí están algunos de ellos. Todos los días, les repito, nos enfrentamos a dilemas, ¿sí? Algunas veces bioéticos, algunas veces no, pero todos los días estamos en una batalla, en una cuestión de confrontación. Y bueno, esto es un dilema. ¿Quién está más enfermo? Yo tomo 10, yo tomo 12 medicamentos. A mí me ven 5 especialistas, a mí me ven 8 especialistas. ¿Cómo la ves? Ellos siempre están con esta disyuntiva, siempre están con esta situación. Y a veces es solamente para llamar la atención del familiar. También me he encontrado con pacientes que toman 20 medicamentos. Les hago una evaluación geriátrica integral, hago un screening rápido y de 20 me voy a 5 o 6 medicamentos. Claro, respetando las decisiones de mis colegas especialistas, porque si se mete uno en su área, aguas. Hay un pleito por ahí entre especialistas, pero trato de ser muy respetuoso. Pero me he encontrado con situaciones de pacientes que utilizan 4 antiinflamatorios, que están tomando 5 medicamentos antihipertensivos, que tiene 2 años que no van a ver al cardiólogo, pero como la comadrita le dijo que a su mamá le están dando nifedipino, le cayó re bien, también se lo está tomando. Yo hago el ejercicio con mis pacientes en consulta, les pregunto, ¿está usted enfermo? No, doctor, estoy bien sano, de verdad. Me echo mi litro de pulque todos los días, voy a correr 10 kilómetros. ¿No tomo usted medicamento? No, doctor, para nada. De repente me tomo mi glibenclamida, mi nifedipino, mi captopril, mi tiazida y mi aspirina, pero estoy sano. Bueno, ok.
Para la siguiente consulta me traen en una bolsita todo el medicamento que está tomando. Se espantarían de ver las bolsas que me llevan, casi de basura, esas negras, llenas de medicamentos que ellos consideran que no están tomando medicinas y que no están enfermos, ¿eh? Yo lo hago como ejercicio y de verdad luego digo, a ver, vamos a hacer el escritorio, de repente el consultorio parece bodega de salubridad. Medicamentos ahí que luego yo hago cuestiones de un día a la semana en el consultorio, yo no cobro consulta a personas de escasos recursos, precisamente para ayudarlos. Y ese medicamento yo lo regalo con esos pacientes. Ya por ahí me conocen donde vivo que el doctor el día miércoles le doy un cobro a la consulta, vaya a llamar. Es una cuestión de altruismo hasta cierto punto. Valores en conflicto. Se darán cuenta, soy admirador de Joaquín Lavado, Quino, Mafalda, crecí con ella y muchas situaciones de bioética eso las conocí por ella, de hecho. Pero bueno, valores personales, valores éticos. Y tengo el conflicto en casa porque mi mamá es católica y mi papá es cristiano. Ya se imaginarán la situación que vivimos en casa, porque mi papá, para poder casarse con mi mamá, se tuvo que confirmar, bautizar, hacer la primera comunión una hora antes de la boda. Si no, no se casaba. Pero como él dijo, estoy enamorado, adelante. Yo tengo ese conflicto desde niño. Nunca me han obligado a ejercer una situación constante de religión. Con mis hijos ahora lo hago. Creen en Dios. De repente vamos con mi esposa, porque aquí es lo mismo. Mi esposa es cristiana y yo soy católico. Tenemos esa dualidad, pero no los obligamos, los llevamos tanto a un culto como a otro, y ya que ellos decidan en un momento a quién le van a rezar, si a Diosito Bimbo, a la Virgen Marinela, o a lo que ellos quieren, ¿sí? Todo, exceptuando, ahí sí lo comento de manera personal, exceptuando a la Santa Muerte, que para mí no es un culto religioso. Para mí, respeto decisiones, respeto situaciones de pensamiento, pero para mí es como hacerle culto a una imagen que representa todo lo negativo. Creo que para mí no es apto, pero bueno, no me quiero meter en un dilema ético aquí con alguien, mejor continuamos. Hablamos de principios éticos fundamentales, cuidado apropiado. Las decisiones en el tratamiento se basan en la valoración integral, respetando la dignidad y la esfera privada del adulto mayor, incluso si no es capaz de decidir. La edad del paciente y su dependencia no deben llevar a evitar las medidas que son consideradas necesarias. Y aquí les comento rápido el ejemplo. Yo trabajo con un grupo de médicos subespecialistas, algunos especialistas otros, que operan adultos mayores con mucha frecuencia porque son los pacientes que ya nadie quiere ver. Y ustedes lo deben de ver a diario en sus unidades de salud, no todos, algunos, pero es típico escuchar al médico de guardia, al cirujano, no, ¿para qué lo vamos a operar? Tiene 90 años. Ya está robando oxígeno. Ahora hay un triage en urgencias si se hace la discriminación. Llega un niño fracturado de 8 años, llega un adulto mayor de 80 años en proceso de infarto. Ahora está el triage y le dan prioridad, pero antes era primero atender al niño y después atender al adulto mayor. Y si se moría, no había problema. Pero no fuera tu papá o tu familiar, porque entonces si lo pasas primero lo atiendes. Es también el punto de vista. Yo siempre lo digo con mis alumnos en la facultad de geriatría. Vean al paciente como si fuera su familiar, su papá o su mamá, y el contexto les cambia por completo. Claro, tampoco es cuestiones de apegarse sentimentalmente y llorar con él, no, pero sí tratarlo de una manera como si fuera alguien personal, y cambia el contexto, cambia la visión hacia el paciente. Bueno, yo les decía, antes de ser médico hay que ser buena persona. Cuidar es también escuchar y confortar al enfermo. No solamente es llegar y ver sus indicaciones, poner mismo tratamiento y firmarle, no revisar que se acabó el oxígeno. Yo lo hago como ejercicio con mis alumnos. Digo, póngase a revisar como un ejercicio ahora que van a práctica clínica y que van a hacer el internado, las indicaciones de muchos pacientes, sobre todo los geriátricos, y vean, lleva 20 días o lleva un mes con un antibiótico que estaba confortado nada más para 7 días. Pero nadie ha hecho el escrutinio y pone mismas indicaciones y firma, mismas indicaciones y firma. Lleva 2 meses con Bicarsol. Lleva 15 o 20 días con metoclopramida. He encontrado pacientes en ayuno de una semana y ya los operaron y no les han dado de comer. Entonces, son situaciones, digo, que tenemos que ver todos los días, y en este rubro de pacientes es muy habitual. Yo también les comento a mis alumnos que hagan el ejercicio cuando vayan a un servicio de urgencias, por ejemplo, o a un piso de medicina interna, vean cuántas camas están ocupadas de ese servicio por adultos mayores, y se sorprenden porque es más de la mitad. Medicina interna son 5, urgencias son 4 o 5 pacientes adultos mayores que están en ese servicio de urgencias. ¿Sí? Bueno, principios éticos fundamentales, cuidado personal continuo. Para asegurar un adecuado cuidado es esencial el contacto entre el personal de salud y el adulto mayor dependiente, a la vez que se debe asegurar la transmisión
de información entre profesionales y mantener informado al paciente o al representante legal. Yo aquí lo que yo propondría en este caso, y lo hago como un ejercicio también, ¿por qué no en lugar de, sobre todo a nivel institucional, sé que es muy difícil, sé que algunos van a tirar aquí de loco, pero ¿por qué no citar al paciente una sola ocasión al año y que todos los especialistas lo vean ese mismo día? Porque ¿qué pasa? Consulta con el cardiólogo 6 meses, consulta con el oncólogo 1 año, el gastro otros 3 meses, laboratorios a los 6 meses, resulta que cuando llego a mi muestra pues ya no estoy enfermo de eso, ya estoy con otra cosa, o ya mis resultados me los dieron 4 meses después. Yo sería una propuesta, sé que muchos van a decir, este doctor no está en institución, por eso lo dice, pero para mí sería más factible que ese mismo día lo viera el nutriólogo, el geriatra, el cardiólogo, pero sería transquiversar el sistema de salud actual. Y sé que es difícil, pero bueno, a lo mejor algún día se pueda lograr. Y así ahorraríamos costos, ahorraríamos situaciones de citas, etcétera, etcétera. Y yo creo que agilizaríamos muchos trámites. Este personaje es un personaje muy querido, Droyev, creo que es el apellido, un héroe de guerra, excombatiente, pierde todo por cuestiones de familia, vive solo, él vive en una ciudad de Europa, si no recuerdo es Bélgica, Holanda, por ahí. Pero les llama la atención a todas las personas, de hecho es muy conocido, como aquí el pelón del centro que anda caminando descalzo, todo el mundo lo ha visto seguramente. Es un personaje en su lugar de origen, aquí lo es este cuate también. Resulta que esta persona todos los días pide limosna y pues como la gente lo conoce le da dinero. Pero en alguna ocasión alguien se preguntó, bueno, ¿qué hará con todo el dinero que él recolecta? Resulta que él colecta el dinero, en la tarde va a instituciones de beneficencia, compra comida, compra víveres y todo lo dona. Él tiene un cuartito que es estas son sus pertenencias y todo lo que él gana como limosnero lo dona a instituciones de beneficencia. ¿Quién dice que no se puede? Y de hecho vean las pocas pertenencias que él tiene. Bueno, principios éticos fundamentales, colaboración con el entorno social del paciente, siempre que es posible y por supuesto con el procedimiento del adulto mayor, se debe mantener el contacto con sus familiares, amigos y conocidos para considerar aspectos sobre su cuidado y tratamiento. Es obligación de los profesionales de la salud aconsejar o apoyar a los familiares u otros en el cuidado de este paciente. Yo soy también de esta idea. Tengo a mi familiar, tengo a un paciente que ya le hizo un diagnóstico sombrío, por ejemplo, un diagnóstico oncológico. Y a lo mejor el paciente tiene servicio de salud, lo mando para que le hagan su valoración. El paciente, si no tiene algún problema de conciencia o alguna cuestión demencial o de cognitiva, pues se va a dar cuenta que lo estoy mandando a oncología para descartarle un problema de cáncer. Pero ¿qué hacen los familiares? Dicen, pero el paciente no es tonto. Pabellón de oncología o doctor Reyes, oncólogo, pues va a empezar a pensar, pues están pensando que tengo un cáncer. El paciente no es tonto, se da cuenta de su situación actual. ¿Qué hacen los familiares? Tratan de ocultarle la verdad. Yo soy de los que pelean siempre. Yo hablo con el paciente, a lo mejor me echo encima a la familia, porque a veces me ha pasado que la familia casi me demanda por haberle dicho la verdad. Yo soy de la idea, cuando yo tenga un problema igual, como médico quiero que me digan la verdad para yo saber qué decisión tomar. ¿Han visto la película de Antes de Partir? Seguramente. El mejor ejemplo no les puedo poner. Saber mi situación para yo decidir si me queda un mes de vida, si me quedan 6 meses de vida. ¿Qué pasa actualmente con los tratamientos oncológicos? Y si hay algún oncólogo aquí me va a entender. La terapéutica empleada todavía no es 100% exclusiva para células oncogénicas. Se lleva células buenas y malas. El problema es que a veces se van más rápido los pacientes con el tratamiento oncológico que sin él. Ya es decisión de cada uno de los pacientes saber. Yo le tengo que dar un estimado. Mire, usted tiene este problema, puede sobrevivir tanto tiempo con tratamiento, posiblemente sobreviva tanto tiempo sin tratamiento, y que él decida qué quiere hacer. Lo hago por experiencia personal. Mi abuela materna falleció por un mal diagnóstico de cáncer. Estuvo 3 meses en tratamiento. Ella dijo, ya no quiero tratamiento. No sé si alguien conozca aquí al doctor Abraham Batista, oncólogo. Él fue el que me la operó. Yo estaba estudiando medicina, de hecho yo iba con él a guardias y me dijo, mira, hicimos la laparotomía, abrimos, vimos y cerramos, no hubo nada que hacer. Tenía metástasis en todos los órganos. Y me decía, no le puedo quitar un pedacito de hígado, un pedacito de riñón, un pedazo de corazón. Le dieron 3 meses de vida y duró 2 años con nosotros, pero ella decidió al final no tomar tratamiento, porque cuando la mandaron al Seguro Social, al pabellón de oncológicos, tenía enfrente a una señora que había muerto, otra que había perdido las 2 piernas, otra que estaba con un sarcoma. Se deprimió más, dijo, yo no quiero estar aquí, quiero estar en casa, y de 3 meses que dieron sobre vida, duró 2 años, pero fue decisión de ella y apoyada por sus familiares. Tengo muchas experiencias, pero bueno, no se trata de mí, se trata de la ponencia.
Principios éticos fundamentales, valoración interdisciplinaria. Todo profesional involucrado en el tratamiento y cuidado de los adultos mayores debe colaborar sistemáticamente en la toma de decisiones. Sí, puedo colaborar, pero no voy a decidir por él. Yo le voy a dar las opciones que le puedo plantear, pero que él decida esa situación. Yo no le puedo decir qué hacer o no. Él tiene que decidir. Solamente entraría en acción por los familiares cuando ella tiene la capacidad de decisión. Ya perdió esa autonomía de decisión. Está demenciado, tiene Alzheimer, seguramente me va a firmar un testamento, pero a la mayoría no se va a acordar de qué firmó. O al rato va a desconocer ese testamento, decir, esa no es mi firma. Entonces, para no entrar en dilemas, tenemos que apoyarnos con el familiar precisamente y como médico orientarlo, más no decidir por él, que eso es muy diferente. Bueno, esta fotografía es del grupo de geriatras de la Universidad de Guadalajara, que es la otra sede donde se hace geriatría a nivel nacional. Ellos están encargados, es el doctor Robledo, si no me equivoco, y su grupo de residentes. Ellos todos los días también tienen la cuestión de enfrentarse a dilemas bioéticos. Y bueno, hablamos de un grupo multidisciplinario de atención, porque no solamente es el geriatra, no solamente es el médico general, no solamente es el psiquiatra, el psicólogo, está el fisioterapeuta, está el nutriólogo, que son grupos que a veces no tomamos en cuenta y que como médicos tenemos que apoyarnos. Yo como geriatra domino la cuestión de escalas a lo mejor, pero desgraciadamente no domino los rubros de alimentación en el adulto mayor. Me tengo que apoyar con un buen nutriólogo. Yo a lo mejor tengo conocimientos básicos de rehabilitación, me apoyo de un buen rehabilitador físico para que mi paciente tenga salud. La cuestión odontológica, apenas tuvimos una plática en el Colegio de Geriatría sobre trastornos más frecuentes en odontología y de verdad me sorprendí saber que hay pastas dentales especiales para adultos mayores, cepillos dentales especiales para adultos mayores y hay técnica de lavado diferente para adultos mayores. Entonces, cosas que yo, siendo especialista, desconocía, pues imagínense el resto de la población que no lo sabe, sobre todo los familiares. Principios éticos fundamentales. Las peculiaridades características de los adultos mayores hacen necesaria una valoración multidimensional, por ello deben tener una formación y experiencia específica. Tenemos que tener la situación, se habla en este rubro de geriatrización de los servicios de salud. Se está empezando a cambiar el contexto, ya lo decía el doctor, hay que cambiar el chip, hay que cambiar la programación. Ahora tenemos que tener, todos los que estamos en contacto con el adulto mayor, algunas nociones, tal vez no de geriatría, pero sí de gerontología. La geriatría ve el aspecto médico de enfermedad en cuanto a adultos mayores, la gerontología ve todo lo demás, el entorno, lo social. Tal vez cuestiones de gerontología básica para los trabajadores del área de salud que tienen contacto con este grupo de pacientes, sería bueno, sería pertinente hacerles llegar al menos los preceptos básicos. Perdón. ¿Qué es ser adulto mayor? Un ser que tiene dignidad y un fin en sí mismo, merece respeto absoluto y incondicional, tiene valor y no tiene precio, y es alguien y no algo que se pueda manipular. Tenemos que darle el valor a este adulto mayor, ¿sí? Porque detrás de ese adulto mayor, que a lo mejor ya tiene problemas de incontinencia, ya está demenciado, está depresivo, a lo mejor atrás de él hay una gran historia y siempre la hay. Hay una imagen en internet que me gustó mucho, no la agregué, pero es la imagen de un adulto mayor viéndose al espejo y el espejo refleja a un soldado. Ese adulto mayor antes fue un soldado y es la historia. Tú hablas con una persona que vivió durante la época de la revolución y que te va a platicar pues de cuando él estaba en la revolución. O sea, él regresa a la mejor época de su vida. Y eso es lo que hay que también entender en ellos. Yo a veces les digo que no son necios, los adultos mayores, son de ideas persistentes, que es muy diferente. Y bueno, aunque no lo crean, ese personaje sí existe, de la película Up. ¿Por qué lo sé? Porque tengo 2 hijos de 8 y 12 años y me sé todas las películas de Pixar. Precisamente es valorar a estos pacientes, darles el peso necesario y la atención requerida. Es un ser personal, el adulto mayor, es origen y centro de valores. Libertad, puede decidir. Responsabilidad, puede responder por algo. Singularidad, es único e insustituible. Tiene sus valores, el problema es que nosotros prácticamente los abolimos y lo dejamos. De hecho, desde la cuestión yo doy, lo que comentaban del libro, participé en la coautoría de un libro de la familia del adulto mayor en el rubro de sexualidad. Mi otro tema también de poquito más de conocimiento de la sexualidad en la tercera edad. Y ahí abordo esto porque al adulto mayor ya nos hemos asexuado después de los 65 años. Ya no le permitimos. De hecho, mi tesis de especialidad fue sexualidad en adulto mayor. Si les platico todas las que viví para sacar mi cuestionario y mis encuestas, me corrieron de varios asilos. Estás loco, ¿cómo va a preguntarle a mi adulto mayor si se masturba, si tiene relaciones, si todavía tiene deseo?
Estuve un año casi huyendo por la cuestión de mi tema, pero la verdad fue muy factible, fue muy fructificante, porque llegué a la conclusión de que el adulto mayor ya no busca una relación pasional, carnal, física, lo que quiere es acompañamiento al final de su vida. Él valora más tener una pareja con quien platicar, tomarse de la mano, dormir juntos, y no tener una relación sexual como tal, aunque hay casos muy especiales. Tengo pacientes de 80 años que van a consulta y me piden todavía algún potencializante por ahí. Viagra, Levitra, Cialis, que ya tengo bien diagnosticado, 24, 48 y 72 horas en la pastilla del fin de semana, pero son casos especiales y contados. Digo, no quiero que se me mueran en el acto, literal. Entonces, lo hacemos con mucha reserva. Y entramos en materia. Estos son los más frecuentes dilemas bioéticos que presenta el adulto mayor. ¿Alguien ha escuchado el ageísmo o sabe qué es ageísmo? No me levante todos la mano, por favor. Es la discriminación por edad. Ya está viejito, ya para qué lo operas, ya no le des nada, ya están las últimas. Y a veces es una cuestión cultural, pero quiero decirles esto: hasta hace unos años, en las culturas antiguas, ¿quién eran los que manejaban las riendas de un pueblo, de una cultura? El consejo de ancianos. Y todavía en la cuestión tradicional, en nuestras etnias, todavía se sigue usando el rubro del grupo de ancianos que controlan y llevan las riendas de una cultura, de una sociedad, de una ciudad, ¿sí? Se ha perdido. Humanización en asistencia social y laboral y sanitaria, lo que yo decía, más que humanización, geriatrización. Exigencia ética del cuidado a los adultos mayores. Tenemos que pedir que se les trate con respeto, con dignidad. Tienen un nombre, tienen una historia, ¿sí? Y les digo, ¿quieren cambiar el contexto? Yo siempre digo a los alumnos, véanlo como si fuera su abuelo, su mamá, y cambia el contexto por completo. Integración de convivencia familiar. ¿Qué hacemos? Yo lo tengo caracterizado el síndrome del abuelito fantasma. Vive seguramente el abuelo con algún hijo y prácticamente pasa a ser parte del mobiliario de la casa. No, vamos a salir, pero como está lloviendo, se vaya a mojar mi papá, se vaya a resfriar, mejor no lo sacamos. Que vamos a ir al parque del arte, se vaya a caer, se vaya a fracturar, mejor no lo sacamos. Literalmente le ponen una carpetita encima y un florero y ahí lo dejan. Sí, eso es también discriminación. Pérdida de la propia autonomía, eso es muy importante en ellos, es lo que prácticamente los inutiliza cuando ya son dependientes de alguien o de algo. Eso pierde mucho la capacidad también para la independencia. Dependencia como tal, información y comunicación, porque de repente ya no hablamos con ellos, ya no les preguntamos, oye, ¿te sientes bien? ¿Quieres algo? No, damos por hecho de que, el ejemplo también que les pongo, si tenemos un familiar adulto mayor viviendo con nosotros, y a lo mejor es diabético y hipertenso, dígame cuántos de ustedes le cocinan aparte o especial a él. Yo creo que a lo mejor uno de 100. Los otros 99, si llega el papá con 1 kilo de carne árabe, un taquito para el abuelo, y a lo mejor no puede comer carne porque tiene una deficiencia renal. Es muy, en la misma familia a veces discriminamos a nuestros adultos mayores. Consentimiento informado, ya lo decíamos, tiene que saber prácticamente, pero bueno, no todo en la vida es cuestiones de ir en picada. ¿Qué edad le calculan a este personaje? Y créanme que no tiene Photoshop, es cuerpo real. Es un adulto mayor. ¿Qué edad le calculan? 75 años, si no me recuerdo, tiene este personaje. Y vean, él empezó a hacer ejercicio a los 40 años. Porque alguien lo retó. No, si tú vas al gimnasio no vas a poder hacer nada. Desde los 40 está en el gimnasio y vean el resultado de esta situación. El querer es poder. Es que todavía me faltan a mí unos añitos y después yo me meto también al gimnasio. Principios en bioética: beneficencia, hacer el bien al adulto mayor. No maleficencia, no maleficio, no hacer daño, no abandonar, no maltratar, no abusar. Autonomía, respetar la voluntad y capacidad de decisión. Y justicia, igual consideración y respeto para todos sin ningún tipo de discriminación. Estos conceptos los tenemos desde que estamos en la universidad, llevamos la materia de hecho de bioética, pero en muy pocas ocasiones los ponemos o los ejercemos. En teoría, y de hecho lo dice el juramento hipocrático, por ahí recuerdo alguna línea, me abstendré de tener relaciones sexuales con los familiares o con los mismos pacientes, ¿no? Pero bueno, es hablar de otro rubro, es hablar de otra situación. Cuestiones de negocio: ¿cuántos médicos sin ética meten un apéndice blanca porque deben la letra del Audi o la letra del departamento o la colegiatura del hijo? Ah, pero mire, aquí está su apéndice.
Sí, pero no tiene nada. Eso es falta de ética, pero bueno, es otro tema también. Respeto a la dignidad de la persona humana, promoción de la calidad de vida, valoración del ser humano, benevolencia médica, justicia y solidaridad para todos. Creo que tenemos que ejercer todos los días, y para empezar desde nosotros, la cuestión de esos principios, ¿no? Si yo hago trampa, ¿cómo le voy a exigir a mi alumno que no copie en un examen? Si yo tengo un paciente que le estoy dando vueltas y vueltas porque ya sé que no tiene nada, pero pues como necesito la consulta, mejor lo cito 3 días, 5 días y lo vuelvo a citar, y ahí me la llevo a poner, ¿no? Eso es falta de ética de mi parte. Creo que hay que empezar con uno mismo para poder ejercer hacia los demás principios éticos y morales. Pero bueno, también son un grupo muy característico los adultos mayores, muy especiales, ¿sí? Y bueno, pues los tiempos cambian, ¿no? A ellos les tocó vivir los pitufos, pues a mí en la sanitaria, lo que les decía, el ageísmo, no, ya no le hagas nada, ya déjalo. Lleva 24 horas en observación, pero como nadie quiere hacer el ingreso, ahí se queda el adulto mayor en urgencias. Discriminación de los recursos sanitarios existentes. ¿Alguien de aquí ubica la pensión de 60 y más? ¿Saben cuánto recibe un adulto mayor por ese rubro mensualmente? Ah, ya le subieron, ¿no? Qué bueno. Eran 700 y algo, ¿no? Les pongo el ejemplo. Paciente diabético hipertenso, compra 2 o 3 medicamentos, se gasta 1,000 pesos mensuales en medicamentos. ¿Cuánto le queda de esa pensión? Fabuloso. 400 pesos. Vive solo, paga renta, tiene internet y tiene celular, entonces tiene que pagar su servicio. ¿Cómo le hace? Redistribución de derechos en algunos tratamientos institucionales. También tomamos el rubro y lo aplicamos hacia la cuestión. Yo les decía, ahora ya está el triage, pero antes era una bronca, porque antes le damos prioridad a otras situaciones y no al adulto mayor. Claro, no en todas las situaciones vamos a tener que darle prioridad, por eso ya hay un triage ahora, ya se hace una decisión antes de ingresar, pero sí hay que darnos el tiempo para revisarlo. Yo de repente en consulta particular y consulta privada me tardo 2 horas en hacer una consulta geriátrica porque yo aplico una valoración geriátrica, aplico un instrumento de medición y 5 escalas, nada más como screening rápido. Si alguna de mis escalas que tocan los 5 rubros está alterada, aplico otras escalas, pero yo tengo 120 escalas disponibles para diagnosticar alguna situación en cuanto a geriatría. Imagínate hacerlo en media hora, en 20 minutos en una consulta de institución. ¿Cómo está? Buenos días, ¿le hace falta algún medicamento? ¿Le mandamos a hacer algún estudio? El que sigue. Es difícil hacer medicina geriátrica en una institución, pero bueno, es otro de los rubros que no quiero tocar. En relación al principio de no maleficencia, abusos y malos tratos del anciano, encarnizamiento terapéutico, medidas desproporcionadas, con tal de que no muera, pues le voy a hacer todo lo que está en mi alcance, le voy a mandar a hacer eso y aquello, pero realmente lo vamos a salvar. Y 2, el paciente realmente también quiere luchar, por lo que decían, ya no quiere luchar. Él está, la película de Mar Adentro es el mejor ejemplo que les puedo poner. Precisamente el paciente ya no quiero, pero los familiares son los que a veces no lo dejan partir, no lo dejan ir. El familiar es el que a veces insiste con el médico, a veces hasta nos amenazan, es que si no se salva usted va a ser el culpable, doctor. No, pero sí que el paciente me dijo que ya no quiere recibir nada. Ahí hable con su familiar porque es el que ya no quiere, no es que yo ya no quiera, yo hago todo lo posible por salvarlo. Eutanasia y suicidio asistido, otro tema que también daría para hacer un coloquio solamente, un solo simposio. En México, hasta donde yo recuerdo, no está permitido, no está todavía comprobado, no está todavía, y de hecho leí el caso del doctor Muerte en Estados Unidos. Asistió a la muerte de 300 personas y creo que fue enjuiciado y todo y fue encontrado culpable. Desgraciadamente él ayudó, pero la Constitución no lo vio como una ayuda y está, no sé si ya falleció o está encarcelado, pero bueno, es apodado Doctor Muerte porque ayudó, asistió a más de 300 personas a morir. Él les brindó los medicamentos y les dijo cómo inyectarse y todo. Cuidados paliativos, alimentación artificial, sedación, etc. Aquí hay también dos disyuntivas. Hablar de tanatología y hablar de cuidados paliativos es hablar de los dos extremos. Yo he estado en reuniones donde se agarra el tanatólogo con el médico de cuidados paliativos y es una lucha encarnizada a muerte, porque cada quien tiene su punto de vista. Pero bueno, eso también es tema de eso. Pero bueno, si hablamos de dilemas bioéticos, ¿quién no quisiera estar como este señor? ¿Saben quién es este señor? Sí. Hugh Hefner, el fundador del imperio de Playboy. Como dice un amigo, cuando sea grande quiero ser como él. Yo creo que el único dilema que tiene todos los días es rubia o morena. Hawái, Nueva York,
México, a lo mejor para ir a desayunar. Creo que esos son dos dilemas. Es como yo les preguntaría a ustedes, son amigos personales de Carlos Slim, viene su cumpleaños, ¿qué le van a regalar de cumpleaños al hombre más rico del mundo? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Qué le pueden regalar a alguien que puede comprar cualquier cosa? Yo le regalé mi presencia, un abrazo y muchas felicidades, pero ¿qué otra cosa le puedo dar? Tal vez. En relación al principio de autonomía, información, veracidad y consentimiento, tenemos que decirle, yo por eso lo abogo siempre, al adulto mayor decirle la verdad. Su situación es esta, usted decide si quiere tomar tratamiento o no, su enfermedad es esta, tal vez suavizar la cuestión de la noticia, pero ser honestos. Intimidad, privacidad y confidencialidad. No sé si alguien ya vio la película de Chronic, El último paciente. Una película que salió el año pasado, es de un cineasta mexicano premiada en Cannes, de hecho creo que va para el Oscar. La historia de un cuidador de pacientes terminales, cómo se enrola con ellos, pero la gente malentiende su compromiso, porque de hecho él a veces hasta sin cobrar va a ver a los pacientes, y de hecho lo acusan de acoso sexual y todo lo demás. Vean la película, es de Michael Peña, si no me acuerdo, Michel Peña se llama el director, es mexicana, la película muy buena. El final es inesperado, realmente me quedó de ver el final, no se los platico porque no tiene chiste, pero el asino es el jardinero, para que sepan. Y bueno, voluntades anticipadas, testamento vital. Esto también ya, recuerden que ya acaba de pasar el mes del testamento, y tenemos, de hecho desde ahorita, no hay que esperar a tener una enfermedad terminal. Desde ahorita ustedes ya pueden redactar un tipo de testamento o una cuestión de algún documento para empezar a preocuparse en qué va a pasar cuando ustedes no estén. Y les pongo el mejor ejemplo también en cuestiones no físicas. La madre que tiene un hijo con un problema, con un síndrome, por ejemplo síndrome de Down, ella se estresa porque cuando ella sabe que cuando ella muera, su hijo va a quedar indefenso y va a quedar sin cuidado. Y trata de hacer lo posible por durarle todo el tiempo que pueda, porque sabe que cuando ella falte, ese hijo va a estar prácticamente perdido. Ingresos y tratamientos voluntarios también tiene que ver. Valoración de la competencia del anciano para la toma de decisiones sanitarias. Yo les comentaba, pues hago un screening rápido, veo cómo está cognitivamente, si es capaz de tomar sus decisiones, consulto con él. Si ya es incapaz, hablo con los familiares y llegamos a un consenso entre los tres para ofrecerle lo mejor a ese paciente. En relación al principio de beneficencia, decisiones de sustitución y sus límites, y tutela y cautela. Tenemos que ver qué es la decisión, qué tratamiento le vamos a ofrecer, quién lo va a cuidar, quién se va a hacer cargo de él, etc. Todo eso representa un dilema en el área de geriatría. Pero bueno, a todos nos llega el momento, por eso me gustó esta fotografía. De hecho es una serie de fotos, son como 20 o 30. Y pues hasta los superhéroes les llega la hora, ¿no? Aquí Hulk, que ya parece más bien gelatina de limón. Gatúbela, pues ya anda en las últimas. Superman con andador, que es el que se ve más o menos. Y pues la Mujer Maravilla atendiendo al Capitán América, en las últimas también. Pero bueno, controversias. Solamente se las presento porque realmente ya es otro tema también, pero habitualmente los médicos que estarán con nosotros me darán la razón. Tratamiento médico, hablando de cuestiones médicas, urgencias, hacerlo del screening, les repito, ahora ya tenemos el triage, pero antes era muy frecuente que dejábamos al adulto mayor, no le tomamos bien importancia y por ajeísmo lo dejábamos al final. Y a veces, digo, por ahí una foto en internet, en Face, de un supuesto caso de un paciente que estaba esperando su consulta y falleció. Para empezar, ni siquiera es México, creo que es Centroamérica, o Venezuela, no sé qué país era. Pero lo quisieron hacer pasar como alguien que falleció en el Seguro Social. Pero ya saben, aquí pone el rumor, siembra la semilla de sospecha y te van a quemar en leña verde, aunque tú no seas el culpable. Hay que darle el valor propio, sí, darle la situación de priorizar a lo mejor, hacer un screening rápido, y les comento algo todavía más rápido. En motivos de urgencia, el adulto mayor llega con omnibulación o con pérdida de la conciencia, y lo primero que pensamos es en un trastorno cerebral. No, ese paciente solamente puede venir deshidratado, y eso va a alterar su estado cognitivo. Y lo pongo como ejemplo porque a mis alumnos les repito, siempre que llega un adulto mayor, chécale su estado hídrico. A lo mejor solamente viene deshidratado, pues viene pensando que él es Pancho Villa. Le metes una carga rápida de 500 de mixta y ya recobra la conciencia. Y ya no le hablas al neurólogo porque no es una cuestión de especialidad. Hospitalización, ¿cuándo hospitalizarlo? Pero si se hospitaliza, ¿quién lo va a cuidar? Y si no tiene servicio de salud, ¿quién va a cubrir esos gastos? Es otra disyuntiva. ¿En qué momento hospitalizarlo? Sonda vesical.
Otro tema que yo creo que de cada 10 consultas que yo veo a domicilio, 7 tienen que ver con una sonda mal colocada. Me han tocado pacientes de 90 años, con 3 años de evolución de un carcinoma metastásico, que de repente ya no tiene producción la sonda, llego, la movilizo. El problema es que pesa 40 kilos. Y por la misma situación de sarcopenia, pues la vejiga se pega, la mucosidad o lo que es la mucosa tapa en la sonda y eso es lo que provoca que ya no tenga producción. Y les digo, a veces nada más es llegar, movilizar la sonda y vamos. No hay otra cosa que hacer. Es valorar esta situación de sonda vesical y en lo personal en algún momento me pusieron una sonda. Créanme que valoro mucho y tengo que decidir bien cuándo ponerla, porque si no es necesaria, yo no arriesgo al paciente. A mí me la pusieron sin lubricación y es un show. Que todavía me acuerdo bien de la cara del doctor que me la puso porque no sé qué tanto le dije. Pero bueno, como ya estuve del otro lado, sé cuándo mandar y cuándo indicaron una sonda porque sé que es doloroso y el paciente a veces también es muy crítico para él. Sondas de alimentación, también entramos en situaciones de cuidado, que el adulto mayor tenga la situación o el cuidador tenga la atención de tener bien esa sonda, tenerla limpia. Recuerden que se va, después de cierto tiempo de uso hay que cambiarla porque se coloniza con bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Anticoagulación, otro rubro, ¿sí? ¿Cuántos de los pacientes que ustedes ven son geriátricos? ¿Quién trata aquí con pacientes geriátricos? ¿Nadie? ¿Cuántos de esos pacientes tienen tratamientos anticoagulatorios? ¿Cuántos medicamentos están tomando? ¿Cuándo hemos hecho un escrutinio de qué medicamentos toman y qué medicamentos pueden potencializar ese efecto anticoagulante o inhibirlo? De hecho, hay un amigo que es licenciado o es químico farmacobiólogo por parte de la UDLA y él tiene una plática muy interesante que es alimentos contra medicamentos. ¿Qué alimentos tenemos que dar para administrar ciertos medicamentos? Tiene que ver eso de los alimentos, ¿eh? Yo no lo había tomado en cuenta hasta que lo escuché hablar y dije, ¿qué razón tiene? Hay alimentos que inhiben, potencializan o producen sustancias tóxicas a partir de un medicamento. ¿Pero qué hacemos? Tómese su pastillita con un poquito de jugo de naranja. Pero la vitamina C puede inactivar ese medicamento o lo puede potencializar. Si es biodisponible, si es liposoluble, si es hidrosoluble, todo eso tiene que ver. Hidratación aguda, lo que les decía, urgencias, el paciente adulto mayor llega unibulado y a lo mejor lo único que trae es una deshidratación severa. Lo vamos a hidratar y va a recuperar conciencia. Dislipidemias, otro rubro que también en ellos vemos, aunque es difícil encontrar adultos mayores ya con síndrome metabólico, pero también son tratamientos que a veces llevan 5 o 10 años con él y nadie ha revisado las dosis ni las interacciones de esos medicamentos con otros medicamentos que él toma. Y los bifosfonatos, que también hay controversia en ellos. Muchas situaciones, hay un calcio de salmón que se utiliza vía intranasal, pero realmente es caro y el problema es que también llega a causar algún tipo de problema. Por ahí hay un archivo que uno de mis amigos que es ortopedista geriatra, ya se descubrió que también el ácido solendrónico, algunos de esos medicamentos también tienen problemas potenciales de producir cáncer en el paciente, ya está demostrado. Entonces tenemos que ver costo-beneficio del paciente y la relación de beneficio contra repercusiones de algunos medicamentos. Bueno, esta tablita se las puse porque me llamó la atención. Evaluación del beneficio de Nicole-Mann, criterios de calidad biológica, somatosensorial, placer, dolor, respuestas funcionales propiamente humanas, fisiológico-conductual, funcionalidad física y emotiva, criterios de calidad psicológica, cognitivo-racional, vigilia, conciencia, introspección, ético-evolutivo, autonomía, independencia, elección moral, criterios de calidad social, capacidad de relación, expectativas de cuidado y apoyo y económico, costo-beneficio de esperar. Solamente para llegar al rubro de cuidados paliativos. Vean todos los aspectos que tenemos que evaluar para decidir tener un paciente con esos cuidados y llevarlo a tener una buena muerte o una mala calidad de vida o al revés, una buena calidad de vida al final de sus días y una muerte digna, ¿sí? Este otro cuadrito también pareció interesante, final de la vida, evaluación de criterios clínicos, lo curable, reversible o críticas, crisis, contra lo incurable que es irreversible, tratable para prevenir la lisis y enfermos terminales. Enfermedades agudas acaban por una resolución, enfermedades crónicas acaban por una disolución. Se puede confiar en una estrategia de tratamiento, hay indicaciones y contraindicaciones, pero sobre todo hay esperanza. Estrategia paliativa, no hay contraindicaciones, pero también no hay esperanza. Hay que discernir este rubro de situaciones, tomar ciertas decisiones con el paciente y hablar con los familiares. ¿Sabe qué? Y con el mismo paciente, su familiar está prácticamente desahuciado, no tenemos nada que ofrecerle, ustedes deciden, permanece aquí, se lo llevan a su casa, hablar con el familiar y darle también a entender esto y que él decida, siempre y cuando tenga
tenga cuestiones de claridad mental y tenga cuestiones de no problemas cognitivos, que entienda por lo que está pasando. A manera de conclusión, para concluir y para hacer extensibles todas las reflexiones bioéticas plasmadas anteriormente, proponemos una serie de modelos éticos a seguir y a practicar. Ética del cuidado, ética del respeto, ética de la solidaridad y ética de la esperanza para con el adulto mayor. Esto es unos modelos de actuación para que la actividad asistencial hacia los adultos mayores sea de calidad profesional y de calidez moral. Yo les decía, hay que geriatrizar los servicios de salud, preparar a todos nuestros compañeros, llámese químicos, llámese camilleros, llámese los de, ¿cómo se llama? Los de vigilancia, todos, así como cuando entramos a un rubro de ISO 9000 o de conceptos de calidad, todos tienen que saber la visión y la misión de ese hospital, desde la intendencia hasta el director. Hay que hacer lo mismo con la geriatrización de este personal, para que tengan un trato digno, un trato humano hacia los adultos mayores. Porque ¿qué pasa? Estamos esperando a la fila, llega el adulto mayor y ya no tuvo cita. Ah, pues ahora me espera hasta el final. 6 horas, y ya cuando va a pasar, es que ya se fue el doctor. Ya no lo va a poder atender. Por ponerles un ejemplo. Propuestas: valorar y conocer a nuestros ancianos, y no solo a nivel institucional. La respuesta de la familia ante la situación del anciano para valorar desde posibles inconformidades hasta la posibilidad del abandono y malos tratos. Conocimiento del medio. Yo lo que hago es, cuando llego a una consulta particular y veo que hay señales de violencia o alguna cuestión por ahí física, yo reporto al MP, porque es una responsabilidad hacia mí. Si yo no reporto y es situaciones de violencia, yo soy partícipe porque no di parte de las autoridades. Y eso no aplica solamente con adultos mayores, se aplica con embarazadas y con niños también. Prácticamente con cualquier persona. Yo encuentro a alguien golpeado y hasta no discernir si se cayó en el baño, se quedó dormido, se cayó de la cama o de la silla, yo tengo que dar aviso al MP, hacer un pequeño párrafo, decirle: encontré con datos de violencia física, golpes, contusos, shalala, porque si no, yo soy partícipe de esa situación de maltrato y de violencia, que es algo muy frecuente. Comunicación y trabajo en equipo. Yo dependo de un equipo multidisciplinario, un psicogeriatra, un oftalmólogo geriatra, un cardiólogo geriatra, un ortopedista geriatra, una nutrióloga especializada, una odontóloga geriatra, y yo me apoyo en ellos para tener el mejor tratamiento hacia ese paciente, para ofrecerle lo que esté a nuestro alcance para tratamiento y que sea factible que él se recupere en un momento dado. Expresión de necesidades, inquietudes y deseos por parte del anciano, sobre todo atendiendo a las preguntas y al derecho de ser escuchado. Tenemos que escucharlo, no tenemos que dar por sentado que él está entendiendo a lo mejor lo que le estamos diciendo o lo que le estamos proponiendo. Tenemos que verificar que realmente nos entiende, que realmente está consciente de lo que yo le estoy explicando. ¿Sí? Y bueno, si llegamos a todos esos puntos, creo que podemos obtener esto y más. ¿Sí? No hay un límite de edad, no hay una situación de discapacidad. Los límites nos los ponemos nosotros mismos y son cuestiones a veces hasta mentales, son candados mentales. Si me dicen no puedo, yo en lo particular, como buen serrano, yo soy de la ciudad de Cuetzalan, Puebla, soy muy necio también. Y si me dicen no lo vas a poder, trato de ver la manera y lo hago. Tal vez es necedad, tal vez es perseverancia, no sé decirles, pero creo que hasta ahorita todo lo que me he propuesto lo he tratado de llevar a cabo y de la mejor manera. Pero pues no hay edad para esto, ¿no? Creo que es lo importante y creo que es lo que tenemos que atender. Desde nuestra posición, identificar los posibles problemas o soluciones que detectamos, resolución de dilemas con la información de anciano, familia y cuidadores. Importante el rubro de cuidadores. Posibilidad de editar manual de cuidadores y de formación e información verbal a los mismos. Potenciar a las consultas domiciliarias programadas e incluso los cuidados, altas hospitalarias, seguimientos por curas, todo lo descrito en los manuales ya elaborados. Había un rubro, no sé si se siga en el IMSS, de consulta domiciliaria, un solo médico que realmente era el que estaba programado para pacientes como de este rubro, que no podían asistir, tenían el servicio, no sé si todavía sigan, de que un médico iba a visitarles a su casa para darle seguimientos. Entonces, para mí es una buena propuesta. Bueno, y ya por último, se necesita para buscar una solución perfecta a problemas que son complejos y difíciles de resolver, dilemas. Lo que siempre podemos hacer es asegurarnos de que el paciente es considerado como adulto responsable y que en la decisión que tome o tomemos se reconozcan sus valores y se les respete. Tenemos que escucharlo, tenemos que preguntarle, tenemos que saber qué siente, si está conforme o no. ¿Sí? Esta es la pequeña bibliografía que consulté. Y bueno, siempre me despido, ya es clásico en mis presentaciones con los alumnos y con todos los demás. Les decía, soy admirador de Joaquín Abado Aquino.
Y esta reflexión me gusta. ¿Alguien vio la película de Benjamin Button, El extraño caso de Benjamin Button? Es la paradoja y la moraleja que encierra la película. Me permito leérselas de manera muy sencilla. La vida según Quino. Pienso que la forma en la que la vida fluye está mal. Debería ser al revés. Uno debería morir primero para salir de eso de una vez por todas. Luego vivir en un asilo de ancianos hasta que te saquen cuando ya no eres tan viejo para estar ahí. Entonces empiezas a trabajar por 40 años hasta que eres lo suficientemente joven para disfrutar de tu jubilación. Luego fiestas, parrandas, alcohol, diversión, amantes, novios, novias, etc. Todo hasta que estés listo para entrar a la secundaria. Después pasas a la primaria y eres un niño que se la pasa jugando sin responsabilidades de ningún tipo. Luego pasas a ser un bebé y vas de nuevo al vientre materno y ahí pasas los mejores y últimos 9 meses de tu vida flotando en un líquido tibio hasta que tu vida se apaga en un tremendo orgasmo. Eso para mí sí es. Les agradezco su atención.